Antes de comenzar la historia, déjanos saber desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video, no olvides darle me gusta y suscribir. Que tengas un día maravilloso. Disfruten la historia, todos. En lo alto del rascacielos más imponente de Manhattan, el viento susurraba contra las ventanas de cristal del ático de Ethan Stone, donde las luces de la ciudad se extendían como un mar dorado, en constante cambio. Fue aquí, a esta absurda altura por encima del mundo real, donde Noah Ethan estaba de pie, contemplando el horizonte con una expresión que mezclaba poder y melancolía. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado, con gemelos de oro blanco en los puños, y en sus manos sostenía un vaso de whisky que no había tocado. Frente a él, la ciudad latía con la energía tan típica de Nueva York, bocinas impacientes, sirenas cortando la noche, risas y pasos apresurados resonando abajo, pero para Noah, todo eso parecía lejano, casi irreal, porque dentro de él algo estaba fuera de lugar, algo que ningún rascacielos, fortuna o éxito empresarial podía arreglar. El recuerdo tenía un nombre, Ava Sterling. No importaba cuánto tiempo pasara, algunas cicatrices nunca se desvanecían. Solo se escondían bajo capas de rutina y control, y Ava, bueno, no había sido solo un amor. Había sido la promesa de un futuro, hasta la noche en que la vio salir de un restaurante con Lucas Kane, su mayor rival de negocios, con el lápiz labial aún corrido. Esa noche, Noah no solo perdió a una novia, perdió la fe. Enterró al hombre que creía en los sentimientos sinceros, y en su lugar, construyó una versión fría y calculadora de sí mismo, blindada contra cualquier forma de vulnerabilidad. A partir de ese momento, su vida se convirtió en una secuencia de reuniones, contratos, inversiones y adquisiciones millonarias. Sin errores, sin espacio para decepciones, el amor era solo otra palabra hermosa en los discursos de boda que escuchaba por obligación. Lo que pocos sabían, tal vez nadie, era que detrás de esa fachada impecable, había un hombre que aún se preguntaba si alguna vez podría amar de nuevo sin el miedo a ser traicionado. Un suave golpe en la puerta de cristal interrumpió sus pensamientos. «Señor Ethan», dijo Carter, su asistente personal, abriendo la puerta lo justo para no invadir demasiado, «el señor Cole está esperando en el coche. El evento comienza en 20 minutos». Noah no respondió de inmediato. Siguió mirando la ciudad, como si intentara encontrar alguna razón para no bajar. «¿Por qué siquiera voy a este evento?», preguntó, sin apartar los ojos de la vista. «Donaste $500,000 a la Fundación Lumora. Te honran esta noche». «Claro, caridad, un movimiento importante para la imagen de los accionistas y una buena distracción». Noah giró lentamente su cuerpo, dejando el vaso en la mesa lateral, ajustó su corbata con precisión, como si cada detalle de su traje fuera una armadura contra el mundo exterior. «Vamos», dijo, caminando hacia el ascensor con la postura de alguien que nunca se permitía mostrar debilidad. El interior espejado del ascensor reflejaba su imagen, cabello perfectamente peinado, expresión controlada, ojos grises sin rastro de emoción, y, sin embargo, algo en su reflejo le molestaba, como si faltara algo, como si en el fondo estuviera cansado de interpretar un papel. Carter presionó el botón de la planta baja y mantuvo el silencio respetuoso que Noah tanto valoraba. Mientras descendían, el empresario intentó alejar el recuerdo de su última conversación con Ava. Un mensaje de texto en su teléfono hace unos meses: «Te extraño, todavía pienso en ti». No había respondido, no porque no sintiera nada, sino porque sabía que cualquier respuesta significaría reabrir heridas que apenas habían sanado. El coche negro esperaba en la entrada lateral de la torre. Mason Cole, su amigo de la universidad y ahora socio minoritario en Ethan Properties, estaba sentado en el asiento trasero, con una sonrisa presumida en el rostro y una copa de champán en la mano. «Por fin, pensé que me dejarías solo en esta selva de gente superficial», bromeó, abriendo la puerta para Noah. «¿Esto viniendo del tipo que ama los eventos de gala?», respondió Noah, subiendo al coche con una leve sonrisa. «Me encanta observar el caos», dijo Mason, «y, por supuesto, desafiar a los amigos que se toman demasiado en serio». Noah levantó una ceja. «¿Desafíos?». «Lo entenderás cuando lleguemos». El tono misterioso de su amigo no despertó del todo su curiosidad. En ese momento, estaba más interesado en terminar la noche lo más rápido posible, regresar a casa y beber el whisky que había dejado intacto. Pero,
Como siempre, Mason estaba lleno de sorpresas, y Noah sabía, aunque no lo admitiera, que su viejo amigo tenía una habilidad especial para revolver su vida en los momentos más improbables. Su llegada al Gran Hotel Humora estuvo marcada por flashes, sonrisas falsas y docenas de apretones de manos. Noah caminó por la alfombra roja con la facilidad de alguien que lo había hecho durante años. Las apariciones públicas eran parte del juego, y él lo jugaba mejor que nadie. El salón principal era una obra de arte en forma de evento, candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, mientras los violines tocaban una melodía clásica de fondo. Los camareros se deslizaban silenciosamente entre las mesas, sirviendo vino y canapés con nombres impronunciables. Ahí está, dijo Mason, inclinándose ligeramente hacia Noah. Isabella Quinn, la rebelde de la temporada. Noah siguió la mirada de su amigo y vio a una mujer con un vestido negro ajustado, el cabello suelto, maquillaje impactante y una postura que desafiaba todos los protocolos sociales del lugar. Reía fuerte, gesticulaba libremente y parecía completamente desinteresada en la atención que atraía, tanto admirativa como crítica. Nunca he oído hablar de ella, dijo Noah, aunque su imagen ya había captado su atención. Por supuesto que sí. Solo que no te interesan los chismes. Es la hija del fallecido senador Quinn y ahijada de la familia Ashford, pero desde que su padre murió, la madrastra se hizo cargo de todo, y ahora quiere casarla con un político acabado para mantener las apariencias, y ella no quiere eso. Preferiría incendiar el lugar antes que aceptarlo. Ha sido expulsada de 3 escuelas, filtró fotos de un senador borracho en una fiesta y tiene una reputación que haría desmayar a su abuela. Suena como tu tipo, bromeó Noah. En realidad, pensé que era el tuyo. No haría ligeramente escéptico. No juego con dinamita. Mason se acercó y susurró, ¿y si te desafiara a transformarla en 3 meses? Una dama perfecta, un matrimonio fingido, apuesto 2 millones. Noah miró a su amigo con una mezcla de diversión e incredulidad. Estás bromeando. Hablo en serio. Cásate con ella por conveniencia, hazla la mujer perfecta para el mundo de los negocios, demuestra que incluso la más salvaje de las mujeres puede convertirse en una Ethan. Noah hizo una pausa por unos segundos, observando a Isabella reír histéricamente mientras derramaba champán en su vestido, limpió la copa con la servilleta de la mesa de al lado sin pedir permiso y rió como si nada más importara. ¿Y si ella acepta?, preguntó. Mason sonrió. Entonces tienes un juego, y yo tengo una apuesta. Noah miró a Isabella una vez más. Ella, en ese momento, lo miraba directamente, como si supiera que estaba siendo observada, y sonrió. Una sonrisa desafiante, casi provocativa. Ahí fue donde todo comenzó, pero él aún no sabía cuánto cambiaría esa mujer su vida. La noche en el Gran Hotel Humora apenas comenzaba, pero para Noah e Isabella, los primeros hilos invisibles de un destino compartido ya estaban tejiéndose. El lujoso salón de baile, iluminado por candelabros de cristal y velas perfumadas, parecía un escenario preparado para una obra, y ellos serían los protagonistas improbables de una historia que nadie se atrevería a predecir. Noah aún observaba a Isabella desde la distancia, como si intentara descifrarla. Era imposible ignorar su presencia, no solo por su evidente belleza, sino por el contraste que creaba en un lugar lleno de protocolos y vanidad. Mientras otras mujeres exhibían sonrisas practicadas y poses calculadas, Isabella caminaba con autenticidad. Incluso su rebeldía tenía una elegancia propia. Bailaba sola en el centro de la pista, descalza, con los tacones en las manos y la risa brotando de sus labios como champán. De fondo, el cuarteto de cuerdas tocaba a Vivaldi, pero Isabella se movía como si escuchara rock alternativo, y eso fascinaba a Noah más de lo que quería admitir. ¿Vas a echarte atrás en el desafío, Ethan?, bromeó Mason, tomando otro sorbo de su bebida. Noah negó con la cabeza, aún indeciso. El plan sonaba absurdo, casi ridículo. Casarse por una apuesta, convertir a una mujer en una dama perfecta, iba contra todo lo que él representaba. Pero una parte de él, la más herida y escéptica, lo veía como otro trato de negocios, un contrato como cualquier otro. Ella nunca aceptará, replicó Noah. ¿Te echas atrás sin siquiera intentarlo? Eso no es propio de ti. Mason sonrió, lanzando el cebo final. Además, no escuché a nadie decir que esto fuera por amor.
Es un trato de negocios, una sociedad temporal, 3 meses como máximo. Eso fue suficiente para que una decisión tomara forma. A la mañana siguiente, Isabella despertó con dolor de cabeza y una conciencia pesada. Las fotos de la fiesta ya estaban en los sitios de chismes, junto con comentarios maliciosos y especulaciones sobre su comportamiento, nada a lo que no estuviera acostumbrada. Pero esa mañana, algo se sentía diferente, una sensación de que algo más grande estaba por venir, y fue cuando bajó a desayunar que se sorprendió al encontrar a Carter, el asistente de Noah Ethan, sentado en su sala, como si fuera parte del mobiliario. Señorita Quinn, el señor Ethan quisiera invitarla a un almuerzo privado. Tiene una propuesta que podría interesarle. Isabella levantó una ceja, confundida y sospechosa. ¿Ethan? ¿Noah Ethan? El único e inigualable. ¿Y qué quiere el rey de los rascacielos conmigo? Carter sonrió enigmáticamente. Quizás construir algo juntos. Podría haberlo rechazado, podría haberlo despedido con su traje impecable, pero había una inquietud en su pecho, una sensación que mezclaba curiosidad y desesperación, porque su vida, por más llena de brillo que pareciera, estaba en ruinas. Desde la muerte de su padre, su madrastra, Victoria Quinn, había tomado el control de todo, la fortuna, la imagen pública, su libertad. Victoria era fría, manipuladora, y ahora la presionaba para aceptar un matrimonio con un congresista acabado, 20 años mayor que ella, a cambio de favores políticos y estabilidad para el negocio familiar. Era humillante y asfixiante. Así que esa misma tarde, Isabella se presentó en el restaurante de la Torre Ethan, con un vestido rojo escarlata, tacones altos y una expresión irónica. «Entonces, ¿quieres convertirme en una princesa, Noah Ethan?», dijo, cruzando las piernas con elegancia y desafío. «No una princesa, una mujer que lleve su propio nombre con dignidad», respondió él sin dudar. «Quiero proponerte un matrimonio de conveniencia, 3 meses, un contrato, sin contacto, sin sentimientos, solo presencia pública. A cambio, te liberas del chantaje de tu madrastra, y yo, bueno, gano una estúpida apuesta que no debería haber aceptado, pero lo hice». Isabella lo miró fijamente durante largos segundos. La tensión entre ellos era palpable. No había seducción barata, ni pretensiones, solo dos adultos rotos intentando controlar sus propios escombros. «¿Y qué pasa después de 3 meses?», preguntó ella. «Nos separamos. Cada uno vuelve a su vida, sin escándalos, sin obligaciones. Tú obtienes tu libertad, yo obtengo mi dinero». Isabella rió, una risa ligera, casi triste. «Eres peor de lo que dicen». Luego extendió la mano. «Trato hecho. Pero exijo una cláusula, sin invadir mi habitación, sin intentos de seducción y sin falsas promesas de amor eterno. Nunca las he hecho». Noah le estrechó la mano. «Tenemos un trato». La boda fue programada para 3 semanas después, tiempo suficiente para montar el espectáculo. La prensa se abalanzó como buitres. Titulares como «Del escándalo al altar», «El romance sorpresa de Noah Ethan e Isabella Quinn» llenaron sitios web y revistas de todo el país. Victoria casi tuvo un colapso nervioso, pero no podía hacer nada. Noah era intocable. E Isabella, por primera vez, sintió que había dado un jaque mate al cruel juego de su madrastra. Llegó el día de la ceremonia, envuelto en una mezcla de glamour e incredulidad. En el salón de eventos del Waldorf Astoria, el altar se levantó entre columnas de flores blancas y cristales colgantes. Celebridades, empresarios y políticos llenaron los asientos, susurrando teorías y escándalos imaginarios. Isabella caminó por el pasillo con la cabeza en alto. Llevaba un vestido de seda pura, sin brillo excesivo, pero con un corte tan preciso que silenció incluso a los críticos más ácidos. Sus ojos estaban tranquilos, pero distantes. Noah la esperaba, como siempre, con su postura inquebrantable, pero por dentro sentía algo extraño, como si estuviera participando en un ritual que sellaría más que un contrato, como si una parte de él supiera que este momento no sería tan fácil de olvidar. «Tú, Isabella Quinn, aceptas a Noah Ethan como tu legítimo esposo, respetando los términos del acuerdo firmado?» preguntó el oficiante. «Sí, acepto», dijo ella con una sutil sonrisa. «Tú, Noah Ethan, aceptas a Isabella Quinn como tu legítima esposa, comprometiéndote con la unión según el contrato?» «Sí, acepto». No hubo beso, solo el sonido de aplausos contenidos y flashes cegadores.
El anillo fue colocado como si se firmara una escritura. Ninguno de sus ojos buscó romance, solo una complicidad silenciosa. Pero esa noche, sola en la habitación preparada para su noche de bodas, ocurrió algo inesperado. Isabella se sentó al borde de la cama, se quitó los pendientes, soltó su cabello y luego dijo: «Solo quiero dejar una cosa clara, esos tabloides, esa imagen que tienes de mí, todo es una ilusión, nunca he estado con nadie, nunca he tenido a nadie». Noah se detuvo en medio de la habitación, como si le hubieran dado un golpe. «¿Qué quieres decir?» «Soy virgen, Noah». Lo miró a los ojos, sin vergüenza, sin adornos. «No digo esto para provocarte. Solo pensé que merecías saberlo. Después de todo, te casaste conmigo pensando que era algo que nunca he sido». No sabía qué decir. Por unos segundos, el silencio gritó más fuerte que cualquier palabra, porque en ese momento, todas las imágenes que Noah había construido de Isabella comenzaron a desmoronarse, y algo dentro de él, algo muy antiguo, comenzó a moverse, como si su verdad hubiera tocado un lugar olvidado en su interior. Pero aún no sabía qué hacer con eso. No todavía. La mansión Ethan no era solo una casa, era un símbolo de poder, tradición y control. Construida a orillas del río Hudson, su arquitectura evocaba tiempos antiguos, columnas de mármol, pasillos amplios, techos altos y una escalera central que parecía sacada de un castillo europeo. Dentro, cada detalle estaba cuidadosamente pensado. Los cuadros, las alfombras, los muebles, todo respiraba perfección, todo exudaba orden, pero detrás de esa fachada impecable, había algo que el dinero no podía comprar. Silencio. Cuando Isabella cruzó por primera vez las puertas de hierro ornamentadas como la señora Ethan, se dio cuenta de inmediato de que este lugar estaba diseñado para mantener las emociones encerradas. No había risas que resonaran en las habitaciones, ni toques afectuosos que se mezclaran con los sonidos amortiguados de la rutina. El personal de la casa, la ama de llaves, el cocinero, el jardinero, el chofer parecía programado para actuar con absoluta discreción. Todos conocían su lugar. Todos evitaban el contacto visual directo, la trataban con respeto, por supuesto, pero con una frialdad que la hacía sentir como una invitada de lujo en una prisión dorada. En su primer desayuno como pareja, Noah e Isabella se sentaron en extremos opuestos de la enorme mesa de roble, entre ellos, una fila de platos de porcelana, jugos frescos, panes artesanales y frutas cortadas con precisión. «¿Dormiste bien?», preguntó él, sin levantar la vista de su periódico. «Como piedra», respondió ella, cruzando las piernas e intentando ocultar su incomodidad. El silencio regresó. El sonido de la cuchara golpeando suavemente contra la taza de té fue la única interrupción durante minutos. Isabella observó a Noah con curiosidad. Parecía hecho de cemento, impecable, elegante, pero inalcanzable. No había calidez en sus gestos, ni urgencia en sus palabras. Las horas siguientes estuvieron llenas de visitas de abogados, reuniones con asesores y constantes llamadas telefónicas. Noah parecía haberse sumergido de nuevo en el mundo que lo mantenía seguro, el mundo de los números, los contratos y las decisiones. Isabella, por su parte, recorría silenciosamente la mansión, intentando entender dónde exactamente había terminado. El contrato decía que podía moverse libremente, pero la sensación de ser observada, aunque discretamente, era constante. Fue en la tercera tarde cuando descubrió el jardín secreto en la parte trasera de la propiedad, escondido por un pasillo lateral y un arco cubierto de hiedra. El lugar era casi mágico. Bancos de piedra, pequeñas fuentes y parterres de lavanda y jazmín, un espacio que parecía olvidado por el tiempo y por los ojos de Noah. Allí, Isabella comenzó a pasar sus tardes. Llevaba un libro, un cuaderno o simplemente se sentaba, escuchando el sonido del agua y dejando que el viento jugara con su cabello. Ese jardín, silencioso e invisible, se convirtió en su refugio, el único espacio donde se permitía respirar. Pero lo que Noah no sabía, y tal vez no sospechaba, era que Isabella, incluso en silencio, estaba cambiando. Lejos de las cámaras, los flashes y los juicios, comenzó a redescubrir pedazos de sí misma. Empezó a observar más, a entender más, incluso sobre él. Por ejemplo, descubrió que la ama de llaves, la señora Margaret,
Tenía una hija internada por un tratamiento de cáncer y lo ocultaba por miedo a ser despedida. Isabella, en secreto, pidió a Carter que organizara una transferencia de fondos para ayudar a la familia de la empleada, sin revelar nunca la fuente. Visitó, disfrazada, un orfanato en Yonkers donde había crecido su antigua niñera e hizo una donación generosa, exigiendo anonimato. También compró docenas de mantas y cestas de comida y las entregó personalmente en barrios olvidados de la ciudad. No era parte de ningún acuerdo. Nadie la obligó. Pero Isabella sintió, quizás por primera vez en mucho tiempo, que hacer el bien la reconectaba con algo más profundo que el dolor, mientras los tabloides aún la retrataban como la chica rebelde que conquistó al solitario multimillonario. En la práctica, era una mujer en proceso de reconstrucción, y nadie lo veía, nadie excepto Noah. Esa noche de viernes, él la sorprendió. Isabella había preparado su té sola en la cocina y caminaba hacia el jardín cuando su voz la detuvo. «Has estado saliendo mucho ahí afuera». Ella se giró lentamente, como si temiera una acusación. «Es el único lugar de la casa que respira». Noah la observó por un momento. Estaba sin chaqueta de traje, con las mangas de la camisa arremangadas, un vaso de vino en la mano, algo en él parecía más ligero. «Pensé que te aburrirías aquí», dijo. «Y yo pensé que me ignorarías por completo». Él dio una media sonrisa, un raro gesto de humanidad. «Lo intenté». Silencio. Isabella lo miró, desarmada por su honestidad. «No soy quien pensaste que era, Noah». «Lo sé». Tomó un sorbo de vino. «Por eso dejé de intentar encajarte en un molde». Esa noche, cenaron juntos, sin periódico, sin teléfonos, sin contratos, solo comida, el sonido lejano del río y dos personas intentando entender qué hacían allí. Fue durante esa cena que Isabella habló por primera vez de su madre, de la infancia feliz antes de la muerte repentina, del vacío que Victoria dejó al convertir el dolor en control, de cómo aprendió a usar la rebeldía como escudo, porque ser etiquetada como un problema era menos doloroso que ser invisible. Noah escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en ella, atentos. Cuando terminó, él simplemente dijo: «La traición de Ava me enseñó que amar es perder el control, y odio perder el control». Isabella sonrió con ternura. «Entonces aquí estamos, dos sobrevivientes de guerras que nadie vio». Y él asintió en silencio. En los días siguientes, la atmósfera entre ellos cambió, no se convirtió en romance aún no, pero se transformó en respeto, una ternura silenciosa, una presencia menos hostil, más compañera. Noah comenzó a esperarla para la cena. A veces preguntaba por sus libros, otras veces dejaba notas en su bandeja de desayuno con preguntas sutiles como: «¿Te gustó el nuevo invernadero en el jardín?». E Isabella, poco a poco, comenzó a ver al hombre detrás de la imagen. Vio cómo trataba al personal con justicia, cómo salía de noche a visitar obras en progreso, cómo cargaba su propio dolor con elegancia, como alguien que había aprendido a sufrir en silencio. Una noche, lo encontró en su oficina, revisando informes. Se acercó, curiosa. «¿Te interesan los proyectos sociales?», preguntó. Él levantó la vista. «Depende. Tengo algunas ideas: asociaciones con refugios, reducción de costos con propiedades desactivadas, proyectos de impacto centrados en la comunidad». Noah la miró, como si viera algo nuevo en ella, algo más allá de la imagen. «Muéstrame», dijo, apartando una silla. Y allí, lado a lado, comenzaron a diseñar algo más, no solo una propuesta de negocios, un puente, un vínculo, pero ninguno de los dos se atrevió a llamarlo un sentimiento, aún no. Las noches en la mansión Ethan ya no eran tan silenciosas como antes. El aire frío del Hudson aún se colaba por las rendijas de las viejas ventanas, pero había algo diferente en el ambiente. Una calidez tenue, casi imperceptible, que comenzaba a surgir en los pequeños intercambios de miradas, los gestos discretos y las conversaciones que antes no existían. Isabella y Noah habían aprendido a compartir espacios sin construir muros. Era un progreso sutil, pero significativo. No era romance aún no, pero era un tipo raro de convivencia donde, por primera vez, ninguno de los dos intentaba superar al otro. Una noche, cuando las luces de la casa se apagaban, Isabella bajó silenciosamente las escaleras y encontró a Noah en la biblioteca. Estaba sentado en un sillón de cuero oscuro, sosteniendo un libro, con gafas de lectura suavemente apoyadas sobre su nariz. La escena era tan inusual que ella dudó en la puerta.
No sabía que leías romances, comentó, sonriendo. Este es sobre la guerra, dijo, levantando los ojos, pero hay algunas páginas de poesía disfrazadas en el medio. No podía dormir. Yo tampoco. Isabella entró, sentándose en el sillón opuesto. Mi mente no para. Es como si cuanto más silencioso es el entorno, más fuerte es el ruido en mi cabeza, señaló su frente. Noah cerró el libro con cuidado. ¿Qué te está atormentando tanto? Ella miró la chimenea, donde las llamas danzaban perezosamente. Respiró hondo. Crecí escuchando que era un error, un problema. Después de que mi madre murió, Victoria decía que mi comportamiento avergonzaba a la familia, que necesitaba ser controlado, pero nadie me dijo qué hacer con el dolor. Nadie me dio espacio para llorar. Así que grité con mis acciones, con mi ropa, con mis elecciones, quería ser vista, incluso si era como un escándalo. Noah permaneció en silencio, no por indiferencia, sino por respeto. No eres un error, Isabella, dijo tras una pausa. Solo estás intentando encontrar un lugar donde puedas existir de verdad. Ella tragó con fuerza. Fue la primera vez que alguien lo dijo de manera tan simple y tan verdadera. ¿Y tú? Preguntó. ¿Por qué decidiste vivir solo aquí? ¿Por qué construir este castillo y encerrarte dentro? Él dudó, apartó la mirada, pero su presencia era gentil y estaba cansado de fingir que no dolía. La amé, dijo finalmente. Hey, Eva. Entró en mi vida cuando aún creía que era posible reconciliar el amor y los negocios. Pensé que seríamos imparables juntos, pero ella me traicionó con mi mayor competidor. No por amor, sino por ambición, porque él tenía acciones en mi empresa que yo no le había dado. Solo fui un escalón en su ascenso. Eso es cruel. No más que el mundo en que vivimos. Desde entonces, cerré las puertas. Convertí cada sentimiento en una hoja de cálculo, cada emoción en una cláusula contractual. ¿Y funcionó? Él sonrió amargamente, hasta que apareciste. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos por unos segundos, como un secreto revelado accidentalmente. Me has estado desafiando sin decir una palabra, Isabella, desde el principio, y lo más extraño es que ya no quiero controlarlo. Ella se levantó lentamente y caminó hacia él. Sus ojos brillaban, pero no con lágrimas. Era algo más profundo, un reconocimiento, un reflejo. Yo también estoy cansada de fingir, dijo, deteniéndose frente a él. Cansada de huir. Noah se puso de pie. Ahora estaban cerca, tan cerca que podían sentir la respiración del otro, pero ninguno se movió. No había prisa, ni intención de romper la delicadeza del momento. No quiero hacerte daño, murmuró él. Entonces no lo hagas. Solo quédate, respondió ella. La chimenea crepitaba de fondo, proyectando sombras suaves en sus rostros. Por primera vez, Noah extendió la mano y tocó el rostro de Isabella, no con deseo, sino con cuidado, como quien toca algo demasiado precioso para romper. Ella cerró los ojos, y en ese gesto, más íntimo que un beso, ambos dijeron todo lo que no sabían cómo expresar con palabras. En los días siguientes, algo cambió. Las comidas se convirtieron en más que comidas. Se convirtieron en espacios para la conversación, el intercambio de ideas, risas compartidas. Noah comenzó a invitar a Isabella a acompañarlo en visitas a las propiedades de la empresa. Ella, a su vez, sugería formas de transformar espacios abandonados en refugios temporales o centros de apoyo comunitario. Deberías presentar esto al consejo, dijo él, mientras revisaban una de las propuestas que ella había escrito. Y tú deberías confiar más en las personas, respondió ella. Estoy empezando. En una de estas visitas, Isabella vio a Noah interactuando con un niño en un centro comunitario. Se agachó, le dio un juguete y escuchó atentamente. No había cámaras, ni público, era solo él, entero, humano. Y en ese momento, ella se dio cuenta de que se había enamorado no del multimillonario, sino del hombre que existía detrás del escudo. Esa noche, acostada en su cama, Isabella abrazó la almohada con fuerza. Estaba asustada porque sabía que los sentimientos reales no venían con una cláusula de salida, sabía que el corazón no entendía de plazos. Y al otro lado de la casa, Noah miraba el techo de su propia habitación, sintiendo una ansiedad que no había sentido desde sus 20 años, un extraño impulso de correr hacia ella y, al mismo tiempo, un miedo a arruinarlo todo.
Era como caminar sobre vidrio fino, sabiendo que la caída sería inevitable si se daba un paso en falso. Pero tal vez, solo tal vez, valdría la pena. Lo que comenzaba a crecer entre Noah e Isabella era frágil, como un jarrón de porcelana equilibrado al borde de una mesa inestable. Un solo aliento más fuerte podría hacer que cayera al suelo, rompiéndose, y desafortunadamente, ese aliento ya estaba en camino. La conexión que crecía entre ellos no pasó desapercibida para quienes observaban desde lejos, especialmente Ava Sterling, la exnovia que Noah pensó que había dejado atrás, y Victoria Quinn, la calculadora madrastra de Isabella, que se negaba a aceptar que había perdido el control sobre su hijastra. Dos mujeres, unidas por el mismo objetivo, destruir la unión de Noah e Isabella. Ava observaba desde las sombras, escondida detrás de perfiles anónimos, noticias filtradas e informantes en los pasillos del poder. Siempre supo cómo mover piezas en silencio, cómo crear narrativas, cómo parecer inocente mientras ya causaba caos. Victoria, por otro lado, no ocultaba su descontento. Llamaba a Isabella casi todos los días, dejando mensajes fríos, cortantes, amenazantes, y cuando su hijastra comenzó a rechazar invitaciones e ignorar órdenes veladas, supo que tenía que actuar. «Estás siendo engañada por un hombre que solo te ve como una apuesta», dijo Victoria por teléfono. «Estás olvidando quién eres, quién te crió. No seas estúpida». Pero Isabella ya no era la joven asustada que Victoria había controlado con palabras venenosas, y fue exactamente esta creciente independencia la que alimentó la furia de la madrastra. Fue Ava quien dio el primer paso concreto. En una fría mañana, mientras Noah se apresuraba a una reunión, Isabella encontró un sobre en la mesa de la entrada. No había remitente, solo su nombre escrito a mano. Cuando lo abrió, una serie de fotos saltaron a la vista. Imágenes claras de Noah cenando con Ava en un elegante restaurante del centro de Manhattan. La fecha estampada en la parte inferior no mentía. Las fotos habían sido tomadas la semana anterior. Su estómago dio un vuelco. La sangre parecía congelarse en sus venas. El rostro de Noah estaba sereno en las imágenes, como si estuviera cómodo con la persona en la mesa. Ava, por otro lado, parecía satisfecha, su sonrisa casi una advertencia. Por un momento, Isabella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No quería preguntar, no quería confirmar. Parte de ella quería creer que había una explicación, pero la otra parte, la más herida, la más antigua, la que había aprendido a no confiar en nadie, tomó el control, se encerró en su habitación, pasó todo el día en silencio. Cuando Noah regresó a casa y preguntó si todo estaba bien, ella solo respondió con una sonrisa educada y un «estoy cansada». Pero por dentro, un muro comenzó a levantarse de nuevo. Noah, por otro lado, no tenía idea de la tormenta que se acercaba. Estaba inmerso hasta el cuello en una crisis empresarial que se había estado gestando entre bastidores. Algunos de los mayores inversores del grupo Ethan habían comenzado a retirar sus aportaciones, cuestionando decisiones recientes y alegando falta de transparencia, y todo comenzó a desmoronarse después de cierta reunión con Ava. Ella había solicitado un almuerzo, alegando que quería enterrar el pasado. No aceptó, no por nostalgia, sino por cortesía y quizás curiosidad. Durante el almuerzo, Ava hizo insinuaciones ambiguas, sugiriendo que aún lo amaba, que extrañaba el tiempo en que eran poderosos juntos. Noah, firme, rechazó cualquier acercamiento. Le dijo que ya no sentía nada, que estaba comprometido y que la conversación ya no tenía sentido. Pero lo que no sabía era que Ava estaba grabando todo. Y menos aún sabía que, en los días siguientes, ella enviaría extractos editados de la reunión, por supuesto, a inversores estratégicos, insinuando que Noah estaba reavivando asociaciones con figuras poco confiables. Los resultados fueron inmediatos. Los precios de las acciones cayeron, el pánico interno se instaló, los rumores se extendieron sobre la inestabilidad en el liderazgo de Ethan Properties. Y en medio de todo este caos, Noah comenzó a alejarse no por elección, sino por necesidad. Pasó noches sin dormir con abogados, analistas, consultores, reuniones de emergencia, llamadas telefónicas sin parar. Isabella apenas lo veía ya, y cuando lo hacía, sentía que él estaba en otro planeta. Ella, sintiéndose traicionada por las fotos e ignorada por la distancia, interpretó todo como la confirmación de una sola verdad. Había sido utilizada, se sintió estúpida por haber creído,
por haberse abierto, por haber bajado la guardia. Debería haberlo sabido, murmuró para sí misma una noche, sentada en el jardín con los ojos llorosos. Debería haber aprendido que las promesas bonitas siempre esconden juegos sucios. Mientras tanto, Victoria y Ava brindaban, cada una en su rincón, creyendo que habían ganado, pero algo ocurriría que ninguna de las dos había predicho. Una mañana, en una pequeña cafetería, Isabella escuchó a dos empleados de Noah hablando en la mesa de al lado. Hablaban en voz baja, pero logró captar algunas piezas importantes de la conversación. Si el fondo no llega para el viernes, despedirán a 600 personas. Escuché que él puso todo lo que tenía, incluso sus propiedades personales. Está intentando sostenerlo con sus propias manos. ¿Y esa historia con la ex? Todo fue manipulado. Isabella sintió que el mundo giraba allí mismo. Se dio cuenta de que Noah no la estaba ignorando, estaba intentando salvar no solo su empresa, sino los empleos de miles de personas, y una vez más, ella había juzgado sin conocer toda la verdad. La culpa la invadió como una ola fría. Regresó a casa con el corazón apretado y pasó la noche buscando documentos, registros y cuentas. Entonces recordó un fondo financiero que su madre había dejado, una suma de dinero mantenida intacta durante años en una cuenta confidencial. Era dinero al que Victoria no podía acceder, un recurso que Isabella había guardado como un plan de escape para una vida independiente. A la mañana siguiente, fue a la oficina de un abogado de confianza, firmó los papeles y transfirió la cantidad a la empresa de Noah. Solo firmó con el nombre y Queenie exigió que su identidad permaneciera anónima. Lo hizo sin esperar agradecimientos, sin esperar nada a cambio. Lo hizo porque, en el fondo, aún lo amaba, y porque sabía que él merecía una oportunidad, incluso si nunca supiera quién lo ayudó. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. 2 días después, la tragedia golpeó. De regreso de una entrega voluntaria en un refugio para personas sin hogar, Isabella fue atropellada por un camión a exceso de velocidad. El conductor huyó. La colisión fue devastadora. Fue llevada inconsciente al hospital en estado crítico. Noah recibió la noticia mientras estaba en una reunión. El mundo a su alrededor perdió sonido. Lo dejó todo, corrió. Cuando la vio, intubada, magullada, inmóvil en esa cama blanca, algo dentro de él se rompió. Cuando regresó a casa, aún en shock, encontró un sobre dejado por su contador. Era una notificación sobre un movimiento financiero importante que había salvado a la empresa. Una inversión inesperada proveniente de una cuenta firmada por Quinn. Cuando investigó la fuente del fondo, apareció el nombre completo. Isabella Quinn. Noah cayó de rodillas. Ella lo había salvado, incluso pensando que había sido traicionada, incluso en silencio, incluso en el dolor. Y ahora ella estaba entre la vida y la muerte. No sabía si tendría tiempo para decir todo lo que necesitaba, pero sabía que no se iría hasta que ella abriera los ojos. La habitación del hospital era fría, limpia, demasiado silenciosa para alguien como Isabella. Ella, que siempre había sido sinónimo de vida, ruido y resiliencia, ahora respiraba solo con la ayuda de máquinas. Su rostro, pálido y sereno, contrastaba con el caos que su ausencia silenciosa estaba causando dentro de Noah. Había estado allí desde la primera noche, sentado junto a su cama, con el mismo blazer, incapaz de dormir. No contestaba llamadas, no leía correos, no se iba ni por unos minutos. Los médicos le decían que el coma era estable, pero el tiempo era incierto, y esa incertidumbre lo estaba matando. Cada día, tomaba su mano con una mezcla de desesperación y reverencia, repetía las mismas frases, como si de alguna manera pudiera traerla de vuelta con palabras. No lo sabía, Isabella, decía, con la voz cargada de emoción, no sabía que me habías visto con Ava, y aunque lo hubieras hecho, debería haberlo explicado, debería haberte protegido. La culpa lo carcomía como óxido desde dentro. Y más doloroso que la vista de ella inmóvil era la conciencia de que ella había hecho todo por él, sin esperar nada a cambio. En la tercera noche, mientras rebuscaba entre los documentos de la transferencia financiera que había salvado su empresa, Noah encontró una copia de la firma, Quinn, y debajo, una nota escrita a mano al banco. Por favor, hagan esto discreto. El señor Ethan no puede saber que fui yo. Nunca pidió nada y nunca necesité un agradecimiento.
Solo quiero que siga siendo el hombre que aprendí a admirar en silencio. Noah leyó esas palabras una y otra vez, como si cada línea fuera un cuchillo clavado en su pecho. Realmente me amaste, murmuró, con los ojos empañados. Y yo estaba demasiado ciego para verlo. En los pasillos del hospital, Carter corría de un lado a otro, intentando mantener a raya a la prensa. La historia ya se había filtrado. Isabella Quinn, esposa de Noah Ethan, en coma tras misterioso accidente. El público reaccionó con conmoción, compasión y muchas teorías conspirativas. Victoria apareció en el hospital el cuarto día, vestida de luto disfrazado de sobriedad. Intentó acercarse a la sala de recuperación, pero fue detenida por Noah. Ya has hecho suficiente, dijo fríamente. Soy la única familia que tiene, protestó ella. Tú eres la razón por la que creció creyendo que necesitaba lastimarse para ser vista. Isabella es quien es a pesar de ti, no por ti. Victoria intentó contraatacar, pero no había argumentos contra la verdad cruda, y finalmente, se fue, humillada. Noah regresó a la habitación, y esa noche, apoyó su frente en la mano de Isabella. Por primera vez en muchos años, rezó no por devoción religiosa, sino por desesperación. Si hay alguien escuchando, si aún hay justicia en este mundo, tráela de vuelta. Daré todo, todo lo que tengo, solo no te la lleves. El sexto día, algo pasó. Fue sutil, un pequeño movimiento en sus dedos, un leve temblor en su párpado. Los ojos de Noah se abrieron de par en par, y llamó a la enfermera. Las señales eran frágiles, pero estaban allí. Y finalmente, a la mañana siguiente, Isabella abrió los ojos. ¿Dónde estoy? Intentó decir, pero su voz era apenas un susurro. Shh. Noah tomó su mano con firmeza. Estás a salvo. Estás conmigo. Ella parpadeó, confundida, pero al ver su rostro tan cerca, tan diferente del que recordaba, algo en su pecho se relajó. Estás aquí, dijo, casi sin creerlo. Estoy aquí. Y no me voy a ninguna parte. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus rostros. Noah tocó suavemente su rostro. No hubo declaraciones apresuradas, ni promesas exageradas, solo presencia, y en ese momento, la presencia lo era todo. Días después, con Isabella ahora consciente y fuera de peligro, Noah le contó todo, sobre Ava, sobre la traición de los inversores, sobre la desesperación que lo llevó a alejarse, y sobre cómo descubrió su gesto y cómo eso lo transformó. Pensé que te estaba perdiendo, Isabella, y solo entonces me di cuenta de que te he amado durante mucho tiempo. Solo estaba demasiado asustado para admitirlo. Ella tomó su mano y, con una sonrisa cansada, respondió, yo también te amé, Noah, incluso cuando pensé que te odiaba. Se miraron durante largos segundos, y en esa mirada había reconciliación, pero más que eso, había respeto, un tipo de amor que no se construye con flores y palabras bonitas, sino con presencia en la oscuridad, con sacrificios silenciosos, con el coraje de quedarse cuando sería más fácil huir. La recuperación de Isabella fue lenta pero constante. Noah acompañó cada paso, las terapias físicas, los exámenes, los momentos de dolor, se quedó a su lado, como si cada respiración de ella fuera también la suya. Mientras tanto, entre bastidores, comenzó una investigación silenciosa sobre el accidente. Con la ayuda de Carter y un investigador privado, rastreó al conductor del camión, revisó grabaciones de seguridad y reunió pruebas de que el choque había sido premeditado, y peor aún, Ava estaba detrás. Se recopilaron documentos, mensajes y testimonios. La policía fue notificada. El arresto llegó rápido, frío, sin previo aviso. Ava fue detenida por intento de asesinato premeditado, y así, el pasado fue, por primera vez, silenciado con justicia, pero Noah no celebró, porque el verdadero alivio llegó solo cuando Isabella, semanas después, ya caminando con la ayuda de un bastón, entró con él en el invernadero del jardín de la mansión. Miró las flores que él había cultivado en secreto durante su recuperación, rosas blancas, sus favoritas. «¿Lo recordaste?», dijo, conmovida. «No solo olvidé», respondió él. Y entonces, con el corazón más ligero, se arrodilló allí mismo, entre las flores, aún sin un anillo en las manos, pero con el alma completamente abierta. «Me diste todo, Isabella, y no quiero desperdiciar otro día sin reconocerlo.
Pero aún no estoy listo para pedirte que te cases conmigo otra vez, no hasta que hayas recuperado el derecho a elegir, el derecho a ser libre. Ella sonrió, arrodillándose con dificultad frente a él, y dijo, y sí, incluso siendo libre, ¿te quiero a ti? Noah sonrió de vuelta. Entonces prometo, nunca más te amaré con miedo. Y ella asintió, con los ojos brillando de vida. Incluso con Isabella en proceso de recuperación, la mansión Ethan aún llevaba un aire de fragilidad, como si todo dentro de ella supiera que, aunque la tormenta había pasado, los vientos aún podían cambiar. Noah e Isabella estaban más cerca que nunca, pero ambos sabían que amar después del dolor es como caminar sobre vidrio, es posible, pero requiere cuidado. Sin embargo, detrás de los momentos de silencio compartido, sonrisas discretas y toques suaves de reconexión, había un problema que Noah aún no había resuelto, y no descansaría hasta hacerlo. El intento de asesinato, esa colisión, no había sido un simple accidente de tráfico. Noah lo supo en el momento en que vio el estado del coche. El impacto había sido demasiado preciso, demasiado rápido, demasiado cruel. El conductor había huido de la escena, y días después, el camión fue encontrado abandonado en un almacén industrial. El nombre en los documentos falso, las placas clonadas, todo olía a crimen premeditado. Fue Carter quien sugirió contratar a un investigador privado, discreto, experimentado, leal. En menos de 2 semanas, la verdad comenzó a emerger de las sombras. Primero vinieron las grabaciones de las cámaras de seguridad alrededor de la intersección donde ocurrió el accidente, luego el rastreo de llamadas entre el supuesto conductor y números vinculados a empresas fantasma. Finalmente, un detalle casi imperceptible. Una gran transferencia bancaria hecha desde una cuenta registrada bajo una empresa conectada a Ava Sterling. Cuando Noah recibió el informe completo, su reacción no fue una rabia explosiva, fue un silencio absoluto, un silencio tan denso que incluso Carter evitó preguntar nada. Ava había planeado el accidente, no con sus propias manos, sino con dinero, influencia y la frialdad de alguien que ya no veía límites entre el deseo y el control. El motivo era obvio. Noah la había rechazado, Isabella lo había cambiado. Ava no podía aceptar perder, nunca lo había aceptado. Noah no quería venganza, quería justicia. Y esta vez, lo haría de la manera correcta. Con las pruebas en la mano, llamó a sus abogados y llevó todo directamente a la policía. Evitó filtraciones, evitó a la prensa, y cuando se emitió la orden de arresto, Ava fue encontrada en un resort en las Bahamas, rodeada de lujo, como si nada hubiera pasado. Fue esposada frente a todos. Al día siguiente, los periódicos publicaron el titular, Ava Sterling arrestada por intento de asesinato de Isabella Quinn. La reacción del público fue abrumadora. La opinión estaba dividida desde hace años entre amar y odiar a Ava, pero ahora se volvió con repulsión y con compasión por Isabella, quien, hasta entonces, había sido vista por muchos solo como una figura controvertida. Isabella se enteró del arresto por la televisión del hospital. Noah ya había decidido contárselo personalmente, pero no tuvo la oportunidad, y cuando entró en la habitación, ella aún sostenía el control remoto con fuerza. «¿Fue ella, verdad?», preguntó Isabella, con la voz baja. Noah asintió. «No quería que lo supieras así». «Ya lo sospechaba», respondió ella, mirando sus propias manos. «Ava siempre odió no tener el control, y me odió porque ya no era suyo». Noah se acercó a la cama y se sentó junto a ella. «Esto no es tu culpa. Nada de esto. Eres víctima de algo que nunca causaste. Pero me culpé a mí misma», dijo ella, con los ojos llenándose de lágrimas. «Me culpé por no confiar en ti, por creer en las fotos, por no acercarme cuando vi eso. Me cerré de nuevo, y aún así, tú me salvaste». Se miraron. Había dolor allí, sí, pero también había perdón, un perdón silencioso que no necesitaba ser dicho en voz alta, el tipo de perdón que surge cuando 2 personas eligen quedarse juntas a pesar de las heridas. La semana siguiente, Isabella fue dada de alta parcialmente. Aún necesitaba cuidados, pero podía regresar a casa con asistencia. La mansión Ethan se sentía diferente ahora, más acogedora. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aroma del jardín. La biblioteca estaba llena de flores enviadas por extraños conmovidos por la historia. Llegaban cartas de apoyo todos los días. Un día, sentada en el jardín con una manta sobre las piernas, Isabella encontró a Noah regando las flores.
¿Realmente estás cultivando un campo entero de lavanda?, preguntó. Lavanda y girasoles, dijo él. Una vez me dijiste que te recordaban a tu madre. Ella sonrió. Lo dije en el primer mes. Pensé que no estabas prestando atención. Lo estaba. Solo fingí que no. Su risa llenó el aire. Esa tarde, Noah la llevó a pasear al campo detrás de la mansión, aún con pasos lentos. Isabella se apoyó en su brazo, y allí, en ese terreno con vista al río, él se detuvo. Hay algo que necesito mostrarte. Ella lo miró, curiosa. Noah sacó un sobre de su bolsillo. Dentro, los documentos legales de una fundación que había creado. La Fundación Queen para Mujeres en Recuperación. Con tu ayuda, quiero crear espacios para mujeres que han pasado por traumas como el tuyo. Quiero convertir el dolor en algo más grande, y quiero hacer esto contigo, no por ti. Isabella leyó el papel en silencio. Cuando terminó, sus ojos estaban llenos. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque ya no puedo fingir que amarte es un problema. Me enseñaste que amar también es ponerse al servicio de la vida del otro. Quiero aprender a hacer eso contigo. Ella tomó su mano con firmeza. Entonces vamos, paso a paso. Esa noche, acostados en la cama que ahora compartían naturalmente, Isabella miró al techo y susurró, gracias por no rendirte conmigo. Noah susurró de vuelta, con los ojos ya cerrándose, fuiste tú quien no se rindió primero, y se durmieron así, lado a lado, respirando profundamente, finalmente en paz. Pero el viaje no había terminado, porque el amor verdadero no se construye con victorias, sino con lo que viene después de la tormenta. Los días tras el arresto de Ava marcaron el comienzo de una nueva fase para Isabella. Ya no era solo la mujer que sobrevivió a un intento de asesinato. También era la mujer que eligió vivir con coraje, con entrega y, sobre todo, con verdad. Pero incluso con la amenaza terminada, el camino de regreso a la estabilidad emocional era lento, lleno de silencios necesarios, recuerdos que regresaban en oleadas y sentimientos que aún necesitaban ser nombrados. Noah permaneció a su lado todos los días, no con grandes gestos o declaraciones teatrales, sino con consistencia. Estaba allí cuando ella despertaba, allí cuando caminaba lentamente por el jardín, allí cuando las pesadillas la hacían despertar asustada. Y más que nada, estaba allí en silencio, respetando su tiempo, su dolor, su reconstrucción. La primera vez que Isabella logró dormir toda la noche sin interrupciones, despertó y encontró a Noah sentado a su lado con un cuaderno en el regazo. ¿No te fuiste a la cama?, preguntó, aún con la voz ronca por el sueño. Él levantó los ojos con una sonrisa cansada. Estaba escribiendo algunas cosas. ¿Cosas de trabajo? No. Extendió el cuaderno hacia ella, cosas sobre ti, sobre nosotros. Isabella tomó el cuaderno con cuidado y comenzó a hojearlo. No eran poemas, ni cartas de amor, eran pensamientos dispersos, confesiones escritas con una vulnerabilidad que nunca había visto en él. Frases como, nunca entendí el silencio hasta que te vi dormir en paz. Hay días en que te miro y me pregunto cómo sobreviví tanto tiempo sin saber que esto era amor. Pensé que el control era seguridad, pero descubrí que amar es permitirte perder el equilibrio y aún querer seguir adelante. Cerró el cuaderno, conteniendo las lágrimas. Esto es todo lo que quería escuchar, pero nunca lo dijiste en voz alta. Porque aún estaba aprendiendo a sentir, respondió él. Pero lo escribí para asegurarme de que lo supieras, incluso si me tomaba tiempo hablar. En ese momento, Isabella entendió que a veces el amor no necesita ser gritado. A veces susurra, y en los susurros más discretos yace la verdad más profunda. En los días siguientes, ambos comenzaron a reconstruir, no solo su relación, sino también su confianza mutua. Noah decidió abrir su agenda y su vida a ella por completo. Comenzó a incluirla en las decisiones de la empresa, proyectos sociales, eventos públicos. Quiero que el mundo vea quién eres realmente, dijo, no la imagen que vendieron, no los escándalos, sino la mujer que se levantó cuando nadie más creía que podía. Isabella, por su parte, se sumergió en la causa de las mujeres que sobrevivieron a la violencia. Comenzó a visitar refugios, dar conferencias, contar su historia con el coraje de alguien que ya no temía ser juzgado. Si mi dolor puede ayudar a otros a sentirse menos solos, decía, entonces que sea un puente, no una cicatriz. Y Noah la acompañaba, siempre discreto, siempre firme,
Entre bastidores, él era quien manejaba la logística, financiaba los proyectos, medía cada paso para asegurarse de que ella se sintiera segura, pero nunca le quitó su brillo, nunca intentó controlar. Simplemente apoyaba. Fue en este ritmo de reconstrucción que llegaron al día en que Isabella regresó al hospital donde había estado en coma. Caminó por los pasillos con pasos lentos, acompañada por Noa y dos mujeres de la fundación que ahora llevaba su nombre. Al pasar por la unidad de cuidados intensivos, vio a una joven madre sosteniendo a su pequeño hijo, llorando en silencio. Isabella se detuvo. Se acercó lentamente, sin decir una palabra, y tocó el hombro de la mujer. La mujer la miró con los ojos rojos. Sé que parece que no pasará, dijo Isabella suavemente, pero pasará. Y cuando lo haga, descubrirás que aún hay amor, incluso después del caos. La mujer la abrazó con fuerza, y Noa, desde la distancia, observó ese gesto con un nudo en la garganta. Sabía que ella había regresado. Ya no era la rebelde que huía de todo. Ahora era la mujer que abrazaba con propósito, que hablaba con verdad, que amaba con los pies firmemente en el suelo. Esa noche en la cena, Isabella estaba más ligera. Llevaba un vestido azul claro, con el cabello suelto, sonreía naturalmente, reía fuerte. ¿Qué pasa?, preguntó, notando la mirada constante de Noa. Tú, respondió él. Te ves tan hermosa, tan completa. Ella rió tímidamente. Todavía estoy en construcción. Así es como te amo. Y allí, sin discursos, tomó su mano sobre la mesa, un gesto simple, pero lleno de todo. Más tarde, en el jardín, Noa la llevó al lugar donde solía pasar horas cuando ella estaba en coma. Un banco de piedra entre dos árboles. Fue aquí donde entendí que era el amor, dijo. Fue aquí donde le pedí a Dios que te dejara quedarte, y prometió que si eso sucedía, él la elegiría todos los días. Ella se sentó a su lado, aún sensible, pero con el corazón firme. Entonces elige de nuevo, ahora. Él la miró con intensidad, tocó su rostro, y por primera vez, sin dudas, sin reservas, dijo, te amo, Isabella, no porque hayas cambiado, sino porque me enseñaste a cambiar a mí también. Ella sonrió, una sonrisa llena de paz. Yo también te amo, Noa, incluso antes de que supiera qué significaba eso. Y se sentaron allí en silencio, mirando al cielo, porque en ese momento, todo lo que necesitaba ser dicho ya estaba haciendo sentido. El tiempo pasó como un suspiro tras el despertar emocional entre Noa e Isabella, pero no era un tiempo apresurado, era un tiempo de maduración, de raíces creciendo en lo invisible, una historia ahora escrita con las manos de ambos. Ya no eran prisioneros de contratos, expectativas o miedos. Y aunque nadie lo había dicho en voz alta, algo entre ellos pedía un nuevo comienzo, algo real, sin cláusulas, sin apuestas. Fue Isabella quien dio el primer paso hacia este nuevo ciclo. Organizó un evento benéfico en nombre de la Fundación Queen, reuniendo a mujeres de diferentes partes de la ciudad, empresarios, artistas y líderes comunitarios. Fue la primera vez que se colocó públicamente en el centro de algo, no por escándalo, sino por transformación, y la noche fue un éxito. Elegante, emotiva, viva. Al final del evento, mientras los invitados se despedían y los últimos flashes capturaban sonrisas genuinas, Isabella caminó sola hacia la terraza del hotel. Necesitaba aire. Necesitaba silencio. Necesitaba un momento para digerirlo todo. Y fue allí donde Noa la encontró. Había estado observando desde lejos, orgulloso, no de la imagen que ella proyectaba, sino de la mujer en la que se había convertido, o más bien, de la mujer que siempre había sido y ahora podía ser en paz. Impresionante, dijo, acercándose con una sonrisa tranquila. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Solo fui yo, por primera vez en mucho tiempo, respondió ella. Y ese tú es exactamente lo que el mundo necesitaba conocer. Isabella se giró hacia él, apoyándose en la barandilla de la terraza. El viento nocturno le revolvía el cabello, y sus ojos eran suaves, diferentes. Noa, ¿crees que las personas pueden realmente reconstruirse, o solo aprenden a vivir con las piezas rotas? Él no dudó. Creo que reconstruirse es el acto mismo de amar. Es mirar al otro con todas las grietas y decir, me quedaré así. Ella sonrió. ¿Es eso lo que ves en mí? No, respondió, avanzando. Es lo que veo contigo, porque desde que te conocí, también he estado aprendiendo a reconstruirme, y por eso se detuvo,
respiró hondo y sacó una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Te pedí que te casaras conmigo por orgullo, Isabella, como una apuesta, como un medio de control. Y aún así, te quedaste. Me mostraste que el amor no es una batalla, es una elección, es entrega, es cuidado. Ella lo miró, sorprendida, con los ojos llenándose rápidamente. Noah abrió la caja. Dentro, un anillo simple, nada extravagante, pero con un brillo delicado y único. Ahora te pido que te cases conmigo por amor, sin contratos, sin plazos, sin miedo. Se arrodilló allí mismo, bajo el cielo de Nueva York. ¿Quieres ser mi esposa, de verdad? Isabella se llevó la mano a la boca, emocionada. No era solo el gesto. Era el viaje para llegar hasta aquí, la historia detrás de ese momento, todo lo que habían superado, y aún así, aquí estaban, frente a frente, enteros, listos. Ella también se arrodilló, riendo y llorando al mismo tiempo. Quiero, Noah. Quiero ser tu esposa, de verdad, no por obligación, sino porque mi corazón te elige hoy, mañana, siempre. Él colocó el anillo en su dedo, y se abrazaron allí mismo, arrodillados, riendo como adolescentes. A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban, como testigos silenciosos de una nueva historia que apenas comenzaba. Días después, la verdadera ceremonia se llevó a cabo en el jardín de la mansión Itán, sin salones de lujo ni listas interminables de invitados, solo amigos verdaderos, algunos socios de la fundación, el personal de la casa ahora tratado como familia, y el bendito silencio de la naturaleza a su alrededor. Isabella llevaba un vestido ligero de tela fluida, con el cabello peinado de manera simple y elegante. Caminó hacia Noah con los ojos fijos en los suyos, como si cada paso fuera una confirmación. Noah, a su vez, estaba más sereno que nunca, no porque sintiera menos, sino porque finalmente entendía que el amor que tenían no necesitaba ser exhibido. Solo necesitaba ser vivido. Prometo elegirte, incluso en los días en que la vida se vuelva pesada, dijo él durante sus votos. Prometo respetarte como mujer, honrarte como compañera y nunca olvidar que fuiste tú quien me enseñó a amar de nuevo. Isabella respiró hondo y respondió, prometo nunca usar tus defectos como armas. Prometo verte como hombre, no como héroe, y te amaré, no porque me salvaste, sino porque a mi lado, permitiste que te salvaran también. El beso vino después suave, respetuoso, verdadero. Y los aplausos que siguieron no fueron ruidosos, estaban llenos de emoción, significado y esperanza. Al final de la noche, sin más protocolos, Isabella y Noah bailaron solos en el jardín, bajo un cielo salpicado de estrella. No había más prisas, ni miedo, ni muros. Solo estaban ellos dos, en paz. Y en ese silencio danzante, sin decir nada, sabían que ese era el comienzo de una nueva historia no perfecta, pero real. Porque el verdadero final feliz no es aquel donde todo sale bien, es aquel donde, incluso después de que todo sale mal, dos personas eligen seguir juntos. La mansión Itán, que alguna vez pareció nada más que una mansión hecha de piedra y silencio, ahora respiraba vida. No era solo por la presencia de Isabella, eran las ventanas abiertas, las risas resonando en los pasillos, las flores cuidadosamente plantadas en cada rincón. Era como si la casa finalmente hubiera encontrado a sus verdaderos habitantes. En el jardín central, bajo la pérgola que Noah había hecho restaurar especialmente para este momento, Isabella regaba su lavanda con una pequeña regadera de cerámica pintada a mano, la misma mano que meses atrás apenas podía sostener una cuchara ahora, firme, guiaba el agua hacia las raíces, como si estuviera cultivando más que plantas, se estaba cultivando a sí misma. Llevaba un vestido simple, descalza, con el rostro iluminado por el sol de la mañana. A lo lejos, Noah la observaba desde el balcón, con una taza de café en las manos y una expresión pacífica que rara vez había experimentado antes. Allí, en medio de tanta simplicidad, había más amor que en cualquier cena de gala, cualquier ático millonario, cualquier contrato que hubiera firmado. La vida ahora tenía un ritmo diferente. Noah seguía liderando su empresa, pero con nuevas prioridades. Redujo el número de reuniones, delegó más responsabilidades e hizo espacio para los proyectos sociales que construyó con Isabella. La Fundación Queen crecía cada mes, impactando las vidas de cientos de mujeres. Y él estaba allí, no en el escenario, sino detrás de escena, sosteniéndolo con humildad. Isabella,
A su vez, se convirtió en un nombre respetado en círculos que alguna vez la despreciaron no por fama, sino por la verdad que cargaba. Hablaba con periodistas, estudiantes, mujeres que comenzaban de nuevo, nunca con superioridad, siempre con vulnerabilidad. Su voz llevaba la fuerza de alguien que había sufrido en silencio, y eligió romper el silencio no con ira, sino con propósito. Y entre una conferencia y otra, entre una campaña y una noche en el sofá con una manta y una película vieja, los dos construyeron algo que ninguna apuesta podría haber predicho. Una noche, sentados en el banco del jardín donde todo comenzó, Isabella apoyó la cabeza en el hombro de Noah y preguntó: ¿Todavía piensas en la apuesta? Él sonrió, mirando al cielo. Sí, pero no como arrepentimiento. La pienso como un punto de partida. Fue una elección equivocada que me llevó al lugar más correcto en el que he estado. Ella rió ligeramente. Qué poético para alguien tan racional. Eres tú. Tú me desequilibras, ¿recuerdas? Eso es bueno, respondió ella, apretando sus dedos. Me alegra que nos hayamos elegido, incluso cuando parecía una locura. El silencio vino después, pero era un silencio cómodo entre dos corazones que ya no necesitaban defenderse. A veces, caminaban por la ciudad como cualquier otra pareja, tomaban helado en la acera, veían obras de teatro en el pequeño teatro de la esquina, visitaban los lugares donde todo comenzó. Una vez, se disfrazaron y entraron al Gran Hotel Humora, riendo como adolescentes, se sentaron en la misma mesa donde todo había empezado. ¿Crees que el Noah y la Isabella de entonces habrían imaginado dónde estamos ahora?, preguntó ella. No, creo que estarían asustados. Y tal vez habrían huido. Pero gracias a Dios se quedaron, añadió ella. Porque al final, eso fue lo que nos salvó, quedarnos. Él tomó su mano. No dijo nada, solo se quedó. Y en ese gesto repetido, a lo largo de su viaje, estaba la esencia de todo: amor que no exige, amor que se queda. No tenían una vida perfecta. Todavía discutían por pequeñas cosas, todavía lidiaban con traumas pasados que a veces resurgían, todavía enfrentaban desafíos personales y externos, pero ahora sabían que se tenían el uno al otro, sabían que no tenían que ganar todas las guerras. Solo tenían que dejar de pelear entre ellos, y eso era libertad. En el último capítulo del libro que Noah había escrito en secreto, un diario que se convirtió en una colección de reflexiones sobre el amor y los nuevos comienzos, escribió: al final, el amor no se trata de finales felices, castillos o promesas eternas. El amor se trata de quien te toma de la mano cuando el mundo se derrumba, se trata de quien se queda cuando sería más fácil correr. Y se trata de quien te mira con verdad, incluso cuando estás lejos de ser perfecto. Con Isabella, aprendí que el amor verdadero no comienza con certeza. Comienza con coraje. Dejó esa página en su almohada una mañana cualquiera, y cuando ella la leyó en silencio, con el corazón lleno, se dio cuenta de que ya no necesitaba grandes declaraciones, ya no buscaba pruebas, porque su amor ya no era un juego, era un lugar para quedarse. Al final, no fue el dinero, ni el contrato. Fue el coraje de mirar al otro sin armadura. Fue el silencio compartido cuando faltaban las palabras, y fue el amor el tipo de amor que no exige promesas, sino presencia. Noah e Isabella demostraron que el amor verdadero no viene del control, sino de la elección. La elección de quedarse, de intentarlo de nuevo, de amar incluso con miedo.